¿Alguna vez has sentido un anhelo profundo e innegable de algo más que simplemente existir? Un susurro silencioso en tu alma que te sugiere que tu vida tiene un propósito mucho más grande que la rutina diaria. ¿Qué pasaría si te dijera que cumplir este profundo deseo, este llamado divino, no se trata de saltos monumentales ni revelaciones repentinas, sino de una conexión diaria e íntima con el corazón mismo de Dios? Esto no es solo un concepto teológico, es una realidad vivida, poderosamente ejemplificada por una de las figuras más fundamentales de la Iglesia, el apóstol Pedro. Piensa por un momento en Pedro, un simple pescador, propenso a acciones impulsivas, momentos de inmensa fe e incluso a una profunda negación. Sin embargo, fue este mismo hombre, con todas sus fragilidades humanas, a quien Cristo eligió para construir su iglesia. ¿Cómo pudo alguien tan imperfecto ser usado tan profundamente por Dios, no solo en momentos extraordinarios, sino en la rutina de su vida cotidiana? La respuesta está en comprender los principios que abrazó, las lecciones que aprendió y la forma en que se abrió a la guía divina a diario. La historia no es solo historia antigua, es un modelo para tu vida que ofrece perspectivas prácticas sobre cómo tú también puedes descubrir tu propósito divino y convertirte en un instrumento en las manos de Dios, aquí y ahora. Muchos creemos que ser usado por Dios está reservado para los santos o quienes ejercen el ministerio formal, que requiere un don espiritual que aún no hemos descubierto, o un evento extraordinario que transforme repentinamente nuestras vidas. A menudo esperamos una experiencia con la zarza ardiente o un llamado dramático de lo alto, pero la verdad, como la enseña la vida misma de San Pedro, es mucho más accesible y profundamente empoderadora. Se trata de cultivar una postura diaria de disponibilidad, la disposición a ser guiado y una confianza profunda y constante en el plan de Dios para nosotros, incluso cuando no esté claro. Se trata de reconocer que cada día presenta innumerables oportunidades para la interacción divina, para actos de servicio, para momentos de profunda conexión que nos acercan a nuestro verdadero llamado. Este viaje no se trata de convertirte en alguien que no eres, se trata de convertirte en quien Dios te creó para ser. Se trata de comprender que tus talentos únicos, tus experiencias específicas e incluso tus errores pasados pueden tejerse en un hermoso tapiz de propósito cuando los entregas a la voluntad divina. A lo largo de esta serie, profundizaremos en la sabiduría práctica de la vida del apóstol Pedro, explorando cómo su camino de pescador impulsivo a pilar inquebrantable de la Iglesia ofrece lecciones invaluables para cada uno de nosotros. Descubriremos cómo aprendió a escuchar la voz de Dios, cómo se recuperó de los reveses y cómo su fe inquebrantable, a pesar de sus defectos humanos, le permitió ser usado por Dios de maneras que moldearon la historia. Prepárate para descubrir cómo puedes abrazar tu propio propósito divino, no en un futuro lejano, sino a partir de hoy, cada día, a través de una relación cada vez más profunda con Dios. Profundicemos en el primer principio fundamental que permitió al apóstol Pedro y puede permitirte a ti ser usado poderosamente por Dios a diario: disponibilidad radical y apertura a las interrupciones divinas. No se trata solo de decir sí a una gran petición, se trata de una actitud de preparación constante, momento a momento. Consideremos el primer encuentro de Pedro con Jesús. No estaba en una sinagoga, absorto en oración o estudiando las Escrituras. No, estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que siempre hacía: pescar. Era un día común y corriente en el mar de Galilea, un día lleno del familiar aroma a pescado y el rítmico tirón de las redes. Pero entonces una
Voz interrumpió la rutina, un llamado a remar mar adentro. Pedro, exhausto tras una noche de trabajo infructuoso, dudó al principio. Fácilmente podría haber dicho: no, gracias, estoy cansado. Conozco este lago, no hay nada allí. Y, sinceramente, ¿quién lo culparía? Era una petición aparentemente ilógica que contradecía su experiencia profesional. Pausa, voz ligeramente más baja, pero no lo hizo. En cambio, optó por la disponibilidad, superó su cansancio, su experiencia y sus dudas razonables. Sin embargo, en tu palabra, echaré la red. Este simple acto de obediencia, nacido de una apertura inicial, transformó su día ordinario en un punto de inflexión extraordinario. No se trataba de la sabiduría de Pedro ni de su fe perfecta. Se trataba de su disposición a ser interrumpido, de permitir que Dios interviniera en su vida cotidiana y redirigiera sus esfuerzos. Esto es crucial. Dios a menudo habla no con grandes pronunciamientos, sino con pequeños empujoncitos, en encuentros inesperados, en momentos que desafían nuestra zona de confort. Piensa en tu propio día. ¿Con qué frecuencia nos apresuramos, centrados únicamente en nuestras agendas meticulosamente planificadas? Quizás vemos una oportunidad para ofrecer una palabra amable, echar una mano o detenernos a orar por alguien, pero la descartamos porque no estaba en nuestra lista de tareas pendientes. El ejemplo de Pedro nos enseña a cultivar un radar espiritual, a ser plenamente conscientes de esas interrupciones divinas. La persona que necesita una oración inesperada, la silenciosa llamada a perdonar, la repentina idea de acercarse a alguien que está pasando por momentos difíciles. Esta disponibilidad radical no se trata de abandonar la responsabilidad, se trata de integrar a Dios en cada faceta de ella. Se trata de reconocer que cada interacción, cada tarea, cada decisión tiene el potencial de ser un instrumento para la gracia de Dios. Cuando Pedro volvió a lanzar sus redes, no solo estaba pescando, estaba respondiendo a una invitación divina, y el resultado, una pesca milagrosa tan abundante que amenazó con romper las redes, una manifestación física de lo que sucede cuando nos abrimos a la voluntad de Dios. Es una poderosa metáfora visual de la abundancia que fluye en nuestras vidas cuando nos ponemos a disposición, incluso cuando la petición parezca pequeña o ilógica. Se trata de dejar ir nuestra propia comprensión limitada y confiar en las posibilidades ilimitadas de Dios. Ahora, exploremos nuestro segundo principio vital, uno que impacta profundamente cómo Dios puede usarte a diario. Aceptar la humildad y aprender del fracaso. No se trata solo de admitir errores. Se trata de comprender que nuestras debilidades y tropiezos pueden convertirse en poderosos canales para la gracia divina, especialmente cuando los abandonamos. Consideremos el camino de Pedro tras su primer y milagroso llamado. Caminó con Jesús, presenció milagros increíbles e incluso recibió autoridad. Sin embargo, una y otra vez vemos sus defectos humanos al descubierto. Su declaración impulsiva: aunque todos tropiecen, yo nunca lo haré. Una promesa audaz y sincera, pero que pronto se derrumbaría bajo presión. Luego llegó la prueba definitiva, su triple negación de Cristo, como el canto del gallo en la oscuridad de la noche. No fue un desliz menor, fue un fracaso devastador para un hombre que había jurado lealtad inquebrantable. ¿Se imaginan el peso de ese momento? La vergüenza aplastante, el profundo arrepentimiento. Quizás hayan experimentado algo similar en su propia vida. Una promesa rota, un momento de debilidad que condujo a un resultado doloroso, un fracaso que les hizo cuestionar su valor o su fe. Todos hemos estado ahí, parados en los escombros de nuestros propios errores.
sintiéndonos descalificados e invisibles para Dios. Aquí es donde la historia de Pedro ofrece una inmensa esperanza. En lugar de ser descartado, Pedro recibió una profunda misericordia. Jesús no lo regañó ni lo condenó. Simplemente le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 3 veces, reflejando las 3 negaciones de Pedro. Esto no fue una prueba de conocimiento, sino una restauración de la relación, una invitación a renovar su compromiso. Fue en este espacio crudo y vulnerable de fracaso reconocido que la verdadera fuerza de Pedro comenzó a emerger. Sus debilidades pasadas, que una vez fueron motivo de vergüenza, se convirtieron en la base sobre la que Dios construyó su futuro liderazgo. Pero aquí está la parte realmente sorprendente. ¿Por qué Dios elegiría usar a alguien que había fallado tan públicamente y de manera tan dramática? La respuesta está en la humildad. La negación de Pedro despojó a Pedro de cualquier pretensión de autosuficiencia, obligándolo a confiar completamente en la gracia de Dios. Le enseñó una profunda compasión por las debilidades de los demás y una comprensión más profunda del perdón. Fue este quebrantamiento, transformado por el amor de Dios, lo que lo convirtió en un testigo poderoso. Su liderazgo no nació de la perfección, sino de una profunda comprensión de su propia necesidad de un Salvador. Esta es una lección poderosa para nosotros. A menudo, Dios no solo nos usa a pesar de nuestros fracasos, sino a veces, precisamente a causa de ellos. Nuestra humildad, nacida de nuestras imperfecciones, nos hace más flexibles en las manos de Dios, más empáticos con los demás y más dependientes de su fuerza. Nos abre al verdadero crecimiento. Así que, en lugar de esconderte o desesperarte por tus errores pasados, considera cómo abrazar la humildad, y aprender de ellos puede ser el camino mismo para descubrir tu propósito divino. Es en esos momentos de honesta autorreflexión y entrega que Dios realmente puede comenzar a remodelar y reorientar tus experiencias para su gloria, transformando tus obstáculos en peldaños. Analicemos ahora nuestro tercer principio crucial para ser usados por Dios a diario, uno que consolida nuestra comprensión y compromiso: confianza inquebrantable en el Espíritu Santo y crecimiento espiritual continuo. No se trata de una espera pasiva, es una colaboración activa, una búsqueda constante de una intimidad más profunda con lo divino. Pensemos en Pedro después de la resurrección. A pesar de su fe renovada y las comisiones personales de Jesús, no se transformó de inmediato en el apóstol intrépido que conocemos. El cambio, el verdadero empoderamiento, llegó con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Antes de Pentecostés, Pedro todavía era propenso al miedo. Se escondió con los demás discípulos, inseguro de lo que le deparaba el futuro. Pero después de que el Espíritu lo llenó, algo cambió fundamentalmente. Esto no fue una simple elevación emocional. Fue una profunda dotación espiritual que le otorgó valor, sabiduría y las palabras precisas que necesitaba para proclamar el Evangelio con valentía. Está registrado en Hechos 2 que ese mismo día, Pedro, quien una vez había negado a Jesús, se puso de pie y predicó con la convicción de que unas 3,000 personas se sumaron a su número. Esta increíble transformación no fue un acto de la propia voluntad o intelecto de Pedro, sino el resultado directo de su completa entrega y poder al Espíritu Santo. Un poco más lento, enfatizando el siguiente punto. Este cambio drástico subraya una verdad vital para nosotros hoy. Nuestra capacidad de ser usados eficazmente por Dios depende de nuestra continua y activa confianza en el Espíritu Santo. No basta con un encuentro único,
Se trata de una invitación diaria para que el Espíritu guíe nuestros pensamientos, inspire nuestras palabras y dirija nuestras acciones. Así como Pedro no dejó de crecer después de Pentecostés, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Su camino continuó con profundas revelaciones, como la visión que lo llevó a predicarle a Cornelio, un gentil rompiendo siglos de tradición. Esto muestra a un hombre continuamente abierto a nuevas comprensiones, que continuamente se expande más allá de su zona de confort bajo la guía del Espíritu. Hasta ahora hemos explorado el poder de la disponibilidad radical, estar abiertos a las interrupciones de Dios, y la humildad, aprender de nuestros fracasos. Ahora, al considerar la confianza inquebrantable en el Espíritu Santo, pregúntate, ¿estás invitando activamente al Espíritu Santo a tu vida diaria? ¿Buscas su guía tanto en las decisiones pequeñas como en las grandes? No se trata de grandes experiencias místicas para todos. A menudo se trata de escuchar esa voz interior tranquila, sentir un impulso para orar por alguien o percibir un camino claro en una situación difícil. Se trata de conectar con las Escrituras, buscar consejo sabio y participar en los sacramentos, todos ellos medios a través de los cuales obra el Espíritu. Como nos recuerda 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Este poder divino, esta conexión íntima, no es solo para los apóstoles o los santos de la antigüedad. Es para ti, ahora mismo, empoderándote para vivir tu propósito divino a diario, haciendo de cada respiro un testimonio de la obra de Dios en ti y a través de ti. El crecimiento espiritual continuo implica cultivar una sensibilidad a la guía del Espíritu, permitiéndole refinar tu carácter, agudizar tu discernimiento y encender tu pasión por el reino de Dios, asegurándote de que no seas solo un instrumento pasivo, sino un participante activo y dispuesto en su plan en desarrollo. Profundicemos ahora en nuestro cuarto principio crucial para ser usado por Dios a diario, uno que aporta una profundidad esencial y a menudo desafía nuestras ideas preconcebidas. Comprender y aceptar el poder de la debilidad. Esto puede sonar contradictorio en un mundo obsesionado con la fuerza y la competencia, pero es una profunda verdad bíblica, vívidamente demostrada en la vida de Pedro. A menudo creemos que para ser usados por Dios, primero debemos volvernos completamente fuertes, completamente sabios o completamente puros. Nos esforzamos por eliminar todos nuestros defectos para convertirnos en instrumentos ideales. Pero la experiencia de Pedro revela una verdad sorprendente. Dios no espera que seamos perfectos. De hecho, a menudo usa nuestras debilidades como los puntos de conexión para que su poder divino brille. Después de todo, Pedro era impulsivo, se jactaba y negó a Cristo. Sin embargo, fue este mismo Pedro quien se puso de pie en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, y predicó con una autoridad que convirtió a miles. Su fragilidad pasada no fue un obstáculo para la obra de Dios. Se convirtió en un testimonio de su poder transformador. He aquí un error común. A menudo pensamos que nuestras debilidades nos descalifican. Ocultamos nuestras luchas, nuestras dudas, nuestras inseguridades, creyendo que nos hacen incapaces de servir a Dios. Tememos que si Dios realmente viera nuestras imperfecciones, no nos elegiría. Pero la lección inesperada de Pedro es que nuestros momentos de profunda debilidad, cuando nos entregamos a Dios, se convierten en oportunidades para que su fuerza se perfeccione. Como lo expresó San Pablo en 2 Corintios 12:9, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este no es solo un versículo reconfortante, es un profundo principio operativo de la colaboración divina,
Consideremos la vida de Pedro después de Pentecostés, incluso como líder de la iglesia primitiva. No era inmune al error. El incidente en Gálatas 2, donde Pablo confronta a Pedro por alejarse de los creyentes gentiles debido a la presión de los judíos conversos, es un claro recordatorio de sus persistentes tendencias humanas. Incluso después de recibir el Espíritu Santo, incluso después de realizar milagros, Pedro aún luchaba con prejuicios y temores arraigados. Sin embargo, esto no impidió que Dios lo usara. Al contrario, esta corrección pública, nacida de su falibilidad, le sirvió como otra lección, otra oportunidad de crecimiento y humildad, que finalmente refinó su liderazgo y afianzó aún más la universalidad del Evangelio. Nos muestra que Dios usa a personas imperfectas en un camino continuo de santificación, no solo a santos perfectamente formados. Entonces, la verdadera pregunta no es ¿soy lo suficientemente fuerte?, sino ¿estoy dispuesto a dejar que Dios obre a través de mis debilidades percibidas? Se trata de reconocer tu vulnerabilidad. Tus áreas de lucha o tus momentos de duda no son puntos finales, sino posibles puntos de partida para que el poder de Dios se manifieste. Cuando somos débiles y lo admitimos, creamos espacio para que la increíble fuerza de Dios nos llene y obre a través de nosotros. Esta comprensión nos libera del peso de la perfección artificial y nos empodera para adentrarnos en nuestro propósito divino con autenticidad, sabiendo que no es nuestro poder, sino el de Dios, el que cumple su voluntad a diario. Hemos recorrido los profundos principios que permitieron al apóstol Pedro ser un poderoso instrumento en las manos de Dios a diario. Su disponibilidad radical, su humildad ante el fracaso, su confianza inquebrantable en el Espíritu Santo y su aceptación de la debilidad como vía para la fortaleza divina. Estas no son solo notas históricas, son planes vivientes para tu vida, aquí y ahora. Tu propósito divino no se esconde en un futuro lejano e inalcanzable. Está entretejido en la esencia de tu vida diaria, esperando ser desvelado por tu disposición a responder a las invitaciones diarias de Dios. Cada momento, cada desafío, cada interacción aparentemente mundana, alberga el potencial para que Dios obre a través de ti. Como Pedro, no necesitas ser perfecto para ser usado por Dios, solo necesitas estar dispuesto. Su historia, profundamente arraigada en nuestra fe católica, nos asegura que incluso con nuestras imperfecciones humanas, la gracia de Dios es más que suficiente. Él desea asociarse contigo, guiarte y manifestar su increíble poder a través de tu vida de maneras que apenas puedes imaginar. La verdad profunda es esta: Dios tiene un propósito único y divino para ti, un llamado que solo tú puedes cumplir. Y el camino para descubrirlo comienza con un simple sí diario a su voluntad. Comienza abriendo tu corazón, humillándote, buscando su espíritu y confiando en que incluso tus debilidades pueden convertirse en fortalezas en sus manos. ¿Qué pasaría si a partir de hoy decidieras vivir con el corazón abierto, listo para los suaves empujoncitos de Dios y las sorprendentes interrupciones? Imagina el impacto que podrías tener, las vidas que podrías tocar, la paz que podrías encontrar al vivir una vida plenamente alineada con tu propósito divino. Nos comprometemos a explorar juntos este camino de fe, inspirado por el apóstol Pedro, para seguir recibiendo más contenido inspirador sobre crecimiento espiritual y cómo descubrir tu propósito divino. Suscríbete a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción a continuación. Si este video te conectó, si te ayudó a comprender mejor las cosas o te brindó algo de luz, dale a me gusta. Tus me gusta ayudan a que este mensaje llegue a más personas, difundiendo
esperanza e inspiración en nuestra comunidad. Valoramos mucho tu perspectiva. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje o reflexión de la conversación de hoy sobre ser usado por Dios a diario? Comparte tu opinión en los comentarios. Tus ideas son increíblemente valiosas y enriquecen nuestro camino colectivo. Y finalmente, si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, alguien que busque su propósito divino o esté luchando con su fe, por favor, comparte este video con él. Nunca sabes a quién podrías tocar e inspirar. Abraza tu propósito divino. Vive con el corazón abierto, listo para ser usado por Dios a diario.